A principios del siglo XX, la industrialización de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, permitió que la economía lentamente se globalizara dado a la modernización de las industrias, lo que hizo posible más vías de comunicación y transporte. Además, la fotografía, un invento importante del siglo XIX, tuvo relevancia en 1914 durante la Gran Guerra, ya que permitió ver al mundo la destrucción y las muertes causadas durante esta etapa. Como nos ubicamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, específicamente en el año 1916, es donde surge el dadaísmo, como una vanguardia artística en un pequeño espacio llamado Cabaret Voltaire en Zurich. Este lugar fue inaugurado por Emmy Hennings y el poeta alemán Hugo Ball, quienes invitaron a los jóvenes artistas de la ciudad para participar en una exposición. Esto permitió que intelectuales se reunieran para expresar su rechazo a las instituciones artísticas de la época y declarar que el movimiento se trataba de un antiarte, es decir, de romper la idealización, la lógica y el sentido que se tenía del arte. El dadaísmo también tuvo relación con otras vanguardias, como por ejemplo el surrealismo. Este movimiento también critica la razón y la lógica, va de la mano con lo absurdo y lo irracional en sus obras. Sin embargo, el surrealismo busca la expresión poética de emociones, pensamientos o pesadillas. Además, el dadaísmo se relaciona con el expresionismo, ya que este movimiento también rompe la lógica y busca el cambio de perspectiva mediante el uso de figuras geométricas. Debido al contexto sociopolítico en el que surge el movimiento dadaísta, existe una reacción en forma de crítica hacia la sociedad y los valores que la han llevado a esta situación bélica. Es por ello que ponen en tela de juicio la base de nociones que vienen preestablecidas, y esto resulta en una negación de la razón, de las tradiciones y costumbres de la sociedad, de la belleza eterna y también del arte. Más que un movimiento, Dada es un estilo de vida que busca la libertad, la contradicción, la espontaneidad, el cambio. Como dice De la Muela, Dada nace para romper y hacer tabla rasa contra todo lo habido hasta ese momento. Y es que el escándalo es el instrumento del dadaísmo para expresarse, y que la obra siempre sea una provocación contra el buen sentido. Se busca romper con el sentido común, que todo salga de su lugar, que nada tenga sentido. Y a la vez, ese es el sentido. Algunas de las principales características de esta vanguardia fueron: 1. Destrucción de la mirada artística. Se mostraba que el artista no era solo su obra, sino que era su vida. 2. Libertad creativa. Ellos se tomaron la licencia de denominar arte lo que ellos consideraban sin importar lo que dijeran los críticos de la época. 3. Oposición al ideal de belleza. Quienes formaban parte de esta vanguardia no eran convencionales respecto a la postura de belleza que se tomaba en consideración a nivel social. 4. Actitud de burla total. Ellos siempre se tomaban en serio sus manifestaciones, pero con un toque de burla hacia los estándares convencionales del arte. 5. Por sobre todo, valoraban lo nuevo. Para ellos, lo mejor eran las ideas que salían de su cabeza en ese momento y no lo que formaba parte de las normas comunes preestablecidas. En esta imagen se muestra la denominada obra por su autor, La Fuente, en donde Marcel Duchamp propuso una forma de arte que parecía ridícula para los críticos. Sin embargo, rompió ciertos esquemas sobre la mirada de las bellas artes. El dadaísmo fue un movimiento fundado por un grupo de pintores, poetas y escultores, formado por Tristan Tzara, un poeta de origen francés que nace en el año 1896 y fallece en el año 1963. Hugo Ball, quien fue un poeta alemán nacido en 1886 y que fallece en el año 1927. Y por último tenemos a Hans Arp, quien fue un escultor franco-alemán que nace en el año 1887 y que fallece en el año 1966. Como característica principal, exponen la ruptura de las formas de arte tradicionales. También, dentro de los principales exponentes de este movimiento, encontramos a Marcel Duchamp, quien fue un pintor francés que vivió entre los años 1887 y 1968. Max Ernst, quien fue un pintor y escultor alemán, quien nace en el año 1891 y fallece en 1976.
Man Ray, quien fue un fotógrafo estadounidense quien vivió entre los años 1980 y 1976. Una de las principales formas de producción fue el ready-made, que consiste en titular los objetos ya producidos anteriormente con mínimas intervenciones del artista y llamarlas arte. Esto sirvió para demostrar que las cosas que ya se habían hecho no necesariamente eran sagradas y que podían cambiar a merced de las personas, pues la misma gente había sido quien le había dado su valor a dichos objetos o dichas prácticas, demostrando de esta manera que había que destruir los sistemas erróneos que había causado guerras, conflictos. Era una crítica al mismo tiempo que una especie de solución. Aparte de las que ya vimos anteriormente, aquí tenemos algunas obras de lo que es esta producción artística que fue el dadaísmo. El 29 de agosto de 1952, en el Maverick Concert Hall, en Nueva York, se presentaba por primera vez la obra 433 de John Cage, en lo que parecía ser una obra de teatro esquemáticamente transgresora. Esta obra fue un total acierto en lo que es el dadaísmo. Es una representación que rompe con todos los parámetros de lo que era la música en ese momento. Dicha pieza está completamente compuesta por silencios, siendo diseñada para cualquier instrumento o combinación de ellos, estando dividida en 3 movimientos que se separan entre sí por la apertura y por el cierre del piano. En el caso de la primera representación por David Tudor, el 433 causó revuelo en la gente, puesto que, como dije anteriormente, pasaba por encima de lo que en esos momentos se entendía como música. En esta obra se halla la participación del silencio y del público. Sin el público, el 433 no podría existir. La música de la pieza consiste en las reacciones de ellos, en cada movimiento que ellos hacen, en los tosidos, en el crujir de los asientos, etc. Con algo tan inesperado, algo tan raro de ver y oír en los conciertos, Cage rompe con la estructura, con lo que la gente entendía por música. La gente estaba muy extrañada, sin pensar que estaban dentro de una obra maestra, como dirían algunos. La relación entre la obra y el movimiento dadaísta puede establecerse en cuanto busca ir en contra de lo lógicamente esperado. La audiencia espera una obra que no obtiene, un sonido que jamás llega. De dicha manera, John Cage se revela ante las lógicas estructurales de la música como arte, y lo hace de la manera más contradictoria posible, entregando música y proveyendo silencio. La filosofía detrás del 433 propugna la libertad del individuo de participar de la obra mediante su inserción en el silencio, irrumpiendo este con elementos de la vida común, como quejidos, tosidos, etc. Esto es tan igual como el dadaísmo profesa dicha libertad, intentando eliminar las fronteras entre el arte y la vida cotidiana, no concibiendo el primero como una expresión del segundo, sino más bien convirtiendo la vida en un arte sin fronteras y sin estructuras. La actividad consiste en la recitación en simultáneo, como era realizado por algunos artistas dadaístas, de extractos del manifiesto de Tristan Tzara, realizando además esta actividad en silencio, buscando vaciar de sentido el lenguaje, mediante el ruido como prelenguaje del ser que respira. Además, se utilizará la velocidad de recitación para plasmar la estructura de la abertura italiana.